Ecuaciones exponenciales, tenemos que saber identificarlas, debemos conocer las propiedades y debemos saber resolverlas. Entonces empezamos el desarrollo del tema identificando qué es una ecuación exponencial. Bien, aquí me dan tres expresiones matemáticas. 3 a la x igual a 81, 2 a la x más 4 a la x más 1 igual a 5, y esta expresión que consta de unas sumas, no sabemos cuántos términos, hay unos puntos suspensivos, y el último término es 2 elevado a la x igual a 15. Entonces vemos que estas tres expresiones matemáticas son ecuaciones, porque contienen x en todos los casos, y vemos que están igualadas a un numerito. Por lo tanto, tres ecuaciones matemáticas que contienen x en el exponente. Pues bien, estos son ecuaciones exponenciales. Podemos entonces decir que una ecuación exponencial, para andar por casa, decimos que contiene x en el exponente de la expresión. X en el exponente. Y lo que no toca ahora es saber cómo se resuelven este tipo de ecuaciones. Lo único que pretendemos es saber identificarlas. Las que contienen x en el exponente de la expresión. Bien. Siguiente punto. Propiedades de las ecuaciones exponenciales. Fijémonos que al final una ecuación exponencial es una expresión de este tipo. A elevado a la x. Contiene x en el exponente, pero no dejan de ser simples potencias. Por lo tanto, las propiedades de las ecuaciones exponenciales van a ser las mismas propiedades que las potencias. Y las vamos a recordar con un detalle particular. Producto de potencias con la misma base, se suman los exponentes. Cociente de potencias con la misma base, restamos los exponentes. Potencia de una potencia, multiplicamos los exponentes. Y potencia de exponente negativo, si nos apetece, la dejamos con exponente positivo pasando la expresión al denominador. Pero es importantísimo saber interpretar toda igualdad matemática en los dos sentidos. Es decir, fijaros que en las expresiones aparecen flechas en doble sentido y pretendo expresar lo siguiente. Yo esta igualdad, si la interpreto de izquierda a derecha, observo que el producto de potencias con la misma base se suma a los exponentes. Pero interpretada en el sentido contrario, lo que observo es que si en una potencia los exponentes están sumandos, lo puedo transformar en el producto de dos potencias. Interpreto en este sentido, exponente que contiene una resta, lo transformo en un cociente de potencias. Exponente que multiplica, lo transformo en potencia de una potencia. Y en este caso, una potencia que está en el denominador, la podemos subir al numerador cambiando el signo del exponente. Entonces, repetimos, es especialmente importante en las ecuaciones exponenciales que las propiedades de las potencias las sepamos interpretar en el sentido de derecha a izquierda. Por ejemplo, vamos a suponer que yo tengo la siguiente expresión matemática. Me dicen a elevado a x más 2, me dan este término en una ecuación exponencial, y aplicando esta propiedad matemática, yo este numerito, el más 2, lo puedo eliminar del exponente de la siguiente forma. Equivaldría a a elevado a la x por a elevado al cuadrado. Aplicando esta propiedad de derecha a izquierda, numeritos que suman en el exponente se transforma en el producto de dos potencias. A la x más 2 será igual a la x por a la 2. Y lo ordenamos convenientemente, se pone primero el a elevado al cuadrado,
y este factor que contiene la exponencial se pone al final. Por lo tanto, importantísimo saber realizar este desarrollo. Números que suman en el exponente lo transformo en un producto de dos potencias. Vamos con un ejemplo de la segunda propiedad. Si yo me encuentro una potencia en la que los exponentes, o el exponente en este caso, tiene una resta, lo puedo transformar en un cociente de potencias. Esta expresión equivaldría a a elevado a la x partido de a elevado al cubo. Si lo interpretamos al revés, es muy sencillito. Cociente de potencias con la misma base, restamos los exponentes. Tercer caso, si yo me encuentro un producto en el exponente de una potencia, aplicando esta propiedad en este sentido, lo puedo transformar en potencia de una potencia. Es decir, esta expresión matemática, si me interesa, la expreso en la forma potencia de una potencia. Exponente que multiplica, potencia de una potencia. Y vamos a un ejemplo de esta expresión matemática. Si nos ponen 1 partido de a elevado a la x, aplicando esa propiedad en este sentido, equivaldría a elevado a la menos x. Y viceversa, a la menos x equivale a 1 partido de a a la x. Entonces repetimos, resumen de este punto: las ecuaciones exponenciales contienen potencias con la particularidad de que van a tener x en el exponente y por lo tanto cumplen las mismas propiedades que las potencias. Pero repetimos, es importantísimo aplicar estas igualdades de derecha hacia la izquierda. Entonces, referente a las propiedades de las potencias, es tan sencillito como lo que hemos explicado en esta lámina. Siguiente punto, vamos a ver cómo se resuelven las ecuaciones exponenciales. Relativamente sencillito. Para resolver una ecuación exponencial tenemos que seguir los siguientes pasos. Primer punto, intentar expresar en potencias de la misma base. Por ejemplo, si a mí me dan esta ecuación exponencial muy sencillita, 3 a la x igual a 81, es evidente que todos los términos de la expresión se pueden poner en potencias de la misma base. ¿Y qué base vamos a elegir? Pues evidentemente se elige la base donde está contenida la exponencial. La exponencial es esta expresión, la base de esa potencia es 3, voy a intentar expresar el 81 en potencia de base 3. Y equivaldría 3 a la x igual 81 3 elevado a la 4. Repito, es una ecuación exponencial muy sencillita, pero como son las primeras, empezamos con este tipo. Razonamiento matemático, ya estaría resuelta. Si 3 a la x es igual a 3 a la 4, como la base de esta potencia es igual a la base de esta potencia, para que se cumpla la igualdad, el exponente tiene que ser igual a ese exponente. Por lo tanto, x tiene que tomar el valor 4. Repetimos, para resolver una ecuación exponencial, lo primero que debo hacer siempre es intentar expresar en potencias de la misma base. Un ejemplo muy sencillito. Segundo paso, si con este paso de expresar en potencias de la misma base no consigo resolver la ecuación, pasamos al punto 2. Quitar números del exponente que sumen o resten. Por ejemplo, es muy frecuente que en una ecuación exponencial en su exponente aparezca una expresión de este tipo: 3 elevado a x más 2. Entonces, aplicando las propiedades de las potencias que vimos antes, yo debo quitar los números del exponente que sumen o resten. En este caso hay un numerito que suma y equivaldría a 3 elevado a x por 3 elevado al cuadrado. Repetimos,
propiedades de las potencias explicado anteriormente, un exponente con dos términos que suman equivale a un producto de dos potencias. Si lo interpretamos en este sentido, producto de potencias con la misma base, sumamos los exponentes, esto es igual a esto. Podría haber otro caso, y es que el exponente contuviera, por ejemplo, una resta, y aplicando las propiedades de las potencias, resta en el exponente equivaldría 3 a la x partido de 3 a la 1, que es 3. Repetimos, segundo punto, quitar los números del exponente que sumen o resten. Tenemos un caso de suma, tenemos un caso de resta. Tercer paso para resolver la ecuación exponencial. Es probable que deba efectuar un cambio de variable. Por ejemplo, si yo me encuentro en una ecuación exponencial esta expresión matemática y aparte de esa expresión aparece esta otra expresión matemática, yo puedo efectuar lo que los matemáticos llaman un cambio de variable, y consiste en lo siguiente: a la expresión 3 a la x, si a mí me apetece, digo que es igual a a. Por lo tanto, sustituyo esta expresión matemática por a, y consiguientemente, si 3 a la x lo llamo a, 3 a la 2x debes entender que es igual a cuadrado. Repetimos, yo tengo una ecuación exponencial en la que aparecen muchas expresiones y una de ellas es 3 a la x y otra es 3 a la 2x. Por lo tanto, debo efectuar un cambio de variable y hemos tomado la decisión de a 3 a la x decir que es igual a a. Por lo tanto, 3 a la 2x tiene que ser a cuadrado. Mirad, por si no se entiende bien este cambio de variable, hacemos lo siguiente: 3 a la 2x, multiplicación en el exponente, vuelvo a recordar una de las propiedades anteriores: si en el exponente dos expresiones multiplican, lo puedo transformar en potencia de una potencia. Esto equivale 3 elevado a x, todo ello al cuadrado. Potencia de potencia, multiplico los exponentes, 3 a la 2x. Y como 3 a la x decidimos que era igual a a, consiguientemente aquí nos queda a elevado al cuadrado. Es decir, 3 a la 2x igual a cuadrado. Y por último, debemos resolver y comprobar las soluciones de la ecuación exponencial. Es decir, a partir de ahora, tanto en las ecuaciones exponenciales, que son las que estamos estudiando, como en las siguientes, que serán las ecuaciones logarítmicas, debemos comprobar las soluciones de la ecuación. Y con estos sencillos pasos que acabamos de explicar, prácticamente podemos resolver el 90% de las ecuaciones exponenciales. Habría otros casos, pero como estamos empezando, lo hacemos sencillito. Potencias de la misma base, quitar número del exponente que sumen o resten, efectuar cambio de variable, resolver y comprobar. Tema resuelto: ecuaciones exponenciales.